TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. En esta noche, el tema de hoy es 3 manifestaciones de Jesucristo. 3 manifestaciones. En el Viejo Testamento Dios tenía muchas manifestaciones. Era Jehová Elohim, Yahvé, Jehová El Shaddai, Jehová Rafa, Jehová Jireh, ya lo dije. O sea, él tenía muchos nombres, porque él, conforme a la necesidad, pues él se manifestaba. Y entonces una vez, el profeta, Moisés tuvo que decir, mira, Israel, el Señor tu Dios, uno es. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que eran muchos dioses. Dice, no, es uno solo. Lo que sucede es que él usa diferentes manifestaciones para hablarle al pueblo, como en Melquisedec, que se manifestó, pero es una manifestación. Entienda bien la palabra reencarnación. Pablo no sustenta la palabra reencarnación. Los grupos de metafísica y otros grupos la sustentan para todo el mundo. Ahora, la reencarnación, Dios tiene control absoluto de eso. Él sí puede reencarnar donde le da la gana, pero nosotros, sus hijos, no. Ahora, él sí puede. Él puede coger y aparecerse como en Melquisedec. Que cuando usted lee de Melquisedec dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin comienzo de día. Dice, pues, ¿de dónde salió este aparato que no tiene madre, no tiene padre? ¿Cómo nació? Entonces hay que entender que la reencarnación no es una doctrina de gracia, pero es una doctrina de Dios. Él la controla en casos específicos. Entonces, él hizo eso en el viejo pacto. Ahora, en el nuevo pacto se manifestó en el Hijo. Todo es el Hijo. Y entonces ese Hijo tiene 3 manifestaciones. Las 3 manifestaciones de Jesucristo. Recuerde, Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios después que resucitó, y Jesús el Hijo del Hombre. Vamos a hablar de 3 manifestaciones de Jesucristo. Manténlo en mente, Jesús de Nazaret, Jesús resucitado, el Hijo de Dios, y Jesús Hijo del Hombre. 3 manifestaciones de Jesucristo. Vamos a comenzar con Jesús de Nazaret. Vamos a ver en Romanos, 1 Corintios 15, 19. 15, 19 es el primer verso. Vamos a usar bastantes versos bíblicos hoy. Así que es como un estudio bíblico que vamos a tener para enriquecer nuestro conocimiento y así poder explicarle a la gente lo que nosotros creemos y por qué lo creemos, con base bíblica. Usted debe estudiar esta noche conmigo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Vamos a ver ahí a Cristo en Jesús de Nazaret. Cristo en Jesús de Nazaret, él no fue cristiano, número 1, él fue judío. Y entonces él vino con un propósito, él vino con el propósito de quitar la maldición de la ley, que nadie podía cumplirla, y quitar el pecado. Vamos a verlo, vamos a ver Romanos 7:4, rapidito, esos versos que usted conoce, pero tenemos que tocarlo porque estamos hablando de Jesús de Nazaret. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo, mediante el Espíritu de Cristo. Divide el Espíritu y el cuerpo. Oye, bendecido, nosotros estudiamos la Biblia aquí.
y no torcemos el verso. Si usted tiene 2 dedos de frente y usted es amador de la verdad, usted se empaqueta bien con la verdad. Porque nosotros damos la vida por esto, pero es porque estamos cimentados en la palabra, no en emociones ni en revelaciones que nos nazcan personalmente. Entonces, allá es que usted tiene que dividir. Si usted no sabe dividir eso, entonces usted no sabe ni estudiar. Mira lo que dice. Así también vosotros, hermanos míos, hablando al apóstol Pablo, habéis muerto ¿a qué? A la ley, mediante el cuerpo. ¿Y cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que seáis de otro. ¿De cuál? Del que resucitó de los muertos, con el fin de que lleve fruto para Dios. Quiere decir que si usted está imitando a Jesús de Nazaret, número 1, usted no está llevando fruto para Dios. Usted está perdiendo el tiempo en la iglesia. Usted ha visto a esos evangelistas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ellos oran en el nombre de Jesús de Nazaret. Orando en el nombre de un muerto, porque eso ya murió, esa manifestación Dios la quitó del medio. Porque ya Él cumplió lo que Él vino. Él vino a librarte de la ley. Y al librarte de la ley te libra de maldición y te quita el pecado. Pero ya esa manifestación pasó, porque dice, para que seáis de otro. ¿Y cuál es tu deber? ¿Ser de Jesús de Nazaret o ser del otro? Oye, cualquier persona que ame la verdad, imagínate un católico, eso es bien lindo, y dice, ay, padre, yo que me paso orando en el nombre de Jesús de Nazaret, y que Jesús, y que yo quiero imitarlo, y hacen procesiones de Él, y en Semana Santa lo que hablan es de Él. Por eso nosotros no celebramos Semana Santa aquí, porque estamos celebrando una cosa que ya caducó, un antibiótico vencido. Ya eso no tiene efecto, porque ya te libró de la ley, te quitó el pecado, y el apóstol da órdenes para que seas de otro, José Luis. Bendecido, para que seas de otro. ¿O no quieres ser de otro? ¿Sabes que hay gente que se empeña? No, yo no soy de otro nada, yo soy de Jesús de Nazaret. Porque ellos piensan que es que yo lo digo. La gente piensa que eso son revelaciones personales mías. No, es que Él enseña así. Y yo, no, es que la palabra te enseña así. Para que seáis de otro, con el fin de que llevemos fruto. ¿Para quién? Ese es el propósito. Vamos a ver ahora a Romanos capítulo 15, verso 8. Romanos capítulo 15, verso 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo ¿de qué? ¿Para qué? ¿Para mostrar qué? O sea, que Él le sirvió a la ley, por 33 años. ¿Para qué? Entonces la verdad no estaba. Él vino ¿para qué? Para mostrarla. Y para mostrarla, ¿qué tuvo que hacer? Vivir 33 años sin pecado. Tuvo que vivir así. Y mira lo que dice, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Eso viene de todos los profetas, que venía esa promesa. Entonces, en las iglesias evangélicas, imagínate, oye, ¿sabes cómo yo cantaba? Cuando yo iba a la iglesia evangélica, yo cantaba, quiero seguir las pisadas del maestro, quiero... Entonces yo quería seguir las pisadas de la circuncisión. Usted no ve que si usted imita a Jesús Nazaret, usted está diciendo, te tengo que imitar porque tú no lograste nada. Ah, yo no lo logré, y por eso es que tú vives, por eso es que tú ayunas, por eso es que te bautizas, por eso es que tú vistes de esta forma, por eso no comes carne los viernes, por eso guardas todos esos ritos. Porque Él fue siervo de la circuncisión. Yo tengo que extirpar de tu cabeza a Jesús de Nazaret. Tengo que hacerlo. ¿Para qué? Para mostrarte la verdad de Dios. Él fue siervo de la circuncisión. Y murió, y una vez murió, ya no soy más siervo de la circuncisión. Qué bueno que me quité esto de encima.
Y entonces están los bobos y necios por ahí imitándolo todavía. Llega la Semana Santa y usted lo ve con una cruz ahí. Y usted ve a las monjas y a los padres, que le llaman padres. Me da lástima, yo no tengo ira con decir esto, porque son personas que piensan que haciendo eso aman al Señor, lo hacen de todo corazón. Andan con una cruz bien grande así. Y tienen una cruz. Yo no me atrevo a ponerme una cruz. Mira, muchachos. Eso es símbolo de maldición. Y ellos se creen que eso es símbolo de cristianismo. Pero así piensan. Y entonces, para mostrarte la verdad de Dios, Él pasó 33 años. Murió y resucitó. Y para quitarte el pecado, entonces fue como cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero murió y te quitó el pecado. Su cuerpo para librarte de la ley. Su sangre para perdonar tu pecado y quedarte libre totalmente para siempre. Amén. Así que si tú sigues en obras, en los rudimentos, entonces no te muestran la verdad de Dios. Estamos hablando de miles de iglesias que tienen la vista puesta en Jesús de Nazaret. Miles. Esto es algo que ocupa, porque ellos no están llevando fruto para Dios. Porque el propósito de tú dejar a Jesús de Nazaret y mirar la manifestación después de la cruz es que tú lleves fruto para Dios. No para más nadie, para Dios mismo, directo. Lleva fruto, agradas a Papá Dios. Y esa es la idea. Por eso es que Hebreos 6, 1 y 2 es la aplicación. Vamos a ver Hebreos 6, 1 y 2, que lo conocemos también. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a dónde? A la perfección. ¿Dejando qué? Los rudimentos. ¿Por qué hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo? Para que veas la verdad. Si no lo dejas, entonces no te muestran la verdad. Porque los rudimentos de la doctrina de Cristo, Él los hizo cuando era siervo de la circuncisión. Pero ya Él le pagó a la ley, ya Él cumplió, por lo tanto usted no puede hacer esos rudimentos. ¿Y cuáles son esos rudimentos? Numera algunos. Dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué un fundamento de arrepentimiento de obras muertas? Porque el predicador te dice, pasen al frente y arrepiéntanse. Pero ya el Cordero te quitó el pecado hace 2000 años y entonces tú vienes a hacer el pago y el banquero te dice, ya el carro está pago, la última letra la pagaron el mes pasado. En este caso la pagaron hace 2000 años. Sí, pero yo quiero seguir pagando el carro. Dice, pero sí que ya está saldo. Dice, no, pero es que me acostumbré. Es una obra muerta. Está saldo su automóvil. ¿Tú sabes lo bueno que tú tenés tu título del automóvil? Qué alivio que ya no tengo que... Pero tú dices, no, pero es que yo llevo 5 años pagando esto todos los meses y yo tengo que seguir enviando eso porque ya me acostumbré. No. Verso 2. De la doctrina de bautismos. Ay, no, que yo me bautizo con cotona blanca, con esto. Mire, que un poquito de agua por aquí o por inmersión. Oye, nosotros estamos hablando claro. Yo no me explico qué es lo que le pasa a estos evangélicos. Que nos llaman apóstatas, herejes, porque uno les toca el agüita esa que no le hace nada. Si ya el Cordero murió y te quitó el pecado, y tú con agua, ¿qué te puede quitar el agua? Para eso báñate en tu casa, un buen baño con jabón y ya meterte en una iglesia a bañarte, mal bañado. En tu casa tú te estrujas ahí bien chévere y te metes ahí con carne, pero en la iglesia hay una mojadita ahí. Eso es lo que es eso. A nosotros nos da risa porque nosotros entendemos esto y estamos en tanta certeza que lo usamos para bromear. Bromeamos de eso.
bautismo, mira, de la imposición de manos. Usted ha visto iglesia y dice, pasen al frente los que están enfermos, que yo voy a orar por ustedes. Y entonces le imponen las manos en el nombre, y después miren qué nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ¡fuera! ¿Saben qué? Se pone bien serio e interesante para nosotros, ¿verdad? Porque ya nosotros estamos alumbrados y nos reímos de eso. Qué fácil es para nosotros esto, ¿verdad? Y como duele cuando tú se lo explicas a otro y dices, no, eso no es así. Y a ti te da ganas de... De la resurrección de los muertos, de eso no quiero hablar ahora porque antes se bautizaban por los muertos y un sinnúmero de cosas. Y del juicio eterno. ¿Usted ha visto gente que dice, viene el juicio de Dios? Viene el juicio. Aquí no, ya el juicio se tomó lugar, aquí ya no hay más juicio. Ya está todo, usted puede dormir tranquilo que ya no hay más juicio. A menos que vive al lado de las dos torres y un día ve un avión y se las explote. Entonces se asusta y si le cae encima se va para la nube. Pero juicios no hay. Bueno, entonces ya terminamos con Jesús de Nazaret. ¿Habrá algo más que hablar de Jesús de Nazaret? Él no fue cristiano, él fue judío. Bueno, si le servía la circuncisión, es que era judío. Entonces ahora viene la segunda manifestación, que es el Hijo de Dios. Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. Él resucitó y se llevó el pecado. Y resucitó para dar prueba que venció la muerte, que él no se quedó muerto, él venció la muerte. Y entonces dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Después que resucitó, él estaba frente a ellos y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mira, y ahí desapareció. Entonces, cuando Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, oye esto, no solo en Jesús de Nazaret, porque ahí estás perdiendo el tiempo, pero aún en el resucitado. Porque el resucitado resucitó, te probó que venció la muerte y dice, bye, chao, nos vemos, por aquí hay camino, y se fue para el cielo. Y si tú esperas en Jesucristo, el Hijo de Dios, eres digno de lástima porque tú no sabes nada. Tú no ves que Él no enseñó. Él hizo una promesa, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Pero no era Él, aunque Él era el Espíritu de verdad, pero no era esa manifestación, venía otra manifestación. Entonces Él resucitó y desapareció y habitó en luz inaccesible, donde nadie le puede ver. Bueno, y empiezan los apóstoles a predicar, mira que Él existe, que lo vimos subir, y de verdad, y empieza a predicar eso. Empiezan a predicar eso para dar evidencia de que Él venció la muerte. Y entonces hubo prueba, por eso es que todavía dura la historia. Porque aunque los judíos trataron de ocultar eso y le pagaron a las guardias, le pagaron, mira, di que tú no viste nada, que esa piedra estaba así. Pero la verdad tú no la puedes ocultar. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese celo, Pablo, nuestro gran apóstol, Pablo era un judío de la circuncisión, pero más celoso que ninguno. Irreprensible. El número uno, el legalista número uno. Ese sí que era legalista. Cuando oyó hablar de que dijeron que Él resucitó, entonces él comenzó a perseguirlo y a enjuiciarlo y los obligaba a blasfemar. Y cogió a Esteban, un joven que era bien dinámico en la ley, pero que creyó en Jesús. Y entonces mandó a matar a Esteban. Y en ese celo
que va Saulo para Damasco con un permiso para matar y desaparecer a estos llamados del camino, porque no los llamaban cristianos todavía. Entonces de momento aparece una luz del cielo y coge a Pablo y lo tira contra el piso y se queda ciego. Y entonces él dice, ¿quién eres, Señor? Porque él sabía que eso era algo poderoso. Y fíjate la palabra que recibe, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces le dice estas palabras, a ver si las tengo aquí bien. A 15, Hechos 15, 16. Déjame ver si es. 26. Yo entonces dije, cuando le sucedió eso, que cayó, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero entonces, oye lo que le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, oye esto, y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, que no solo fue esa manifestación, me voy a seguir apareciendo, Pablo, porque en ese momento no se lo pudo decir todo. Entonces ahí fue donde él le dijo a la iglesia, Cristo a mí no me envió a bautizar, el bautismo no va. Ah, pero tú te bautizaste. Bueno, a mí me bautizó porque yo de torpe fui donde los apóstoles, acabando de convertirme de esta experiencia, fui donde los apóstoles y me bautizaron y me ungieron, me pusieron manos, me metieron todos los rudimentos encima. Pero como él se siguió apareciendo a mí, entonces ahí. ¿Y por qué tenía que ser así? ¿Por qué no solo dio toda la revelación? Por esta razón. Fíjate, Pablo escribió 14 libros. 14 libros. Esos 14 libros es una experiencia de la conducta humana del reino de Dios. Porque el reino de Dios es entre vivos. Uno está vivo, tiene cuerpo para poder entrar en el reino. Entonces, ¿qué pasa? Que él pasaba por los corintios y entonces veía una conducta allí, tenían relaciones sexuales en el púlpito de sus congregaciones. Y era una ciudad grande, pero muy deteriorada socialmente. Y entonces, ¿qué pasa? Que él decía, ¿y qué sucede con esto? Entonces, él se iba y ahí se le aparecía el Señor. Mira, escribe, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Entonces, él dedicaba eso a la conducta de los corintianos. Y seguía viajando y entonces pasa por Galacia. Y cuando pasa a Galacia, ve otra conducta. En este caso era doctrinal. Entonces él ahí escribe a los Gálatas. Entonces sigue de camino y llega a los Efesios. Y cuando ve esa comunidad, le dice, mire, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo ya resucitó. Y comienza a hablar, ya tú estás sentado en lugares celestiales con Jesucristo. Entonces, cada ciudad que él iba, él dedicaba una carta. Luego pasó a Filipenses. Y luego pasó a Colosenses. Y luego pasó a los tesalonicenses. Y luego pasa a donde Timoteo. Y luego va donde Tito, el menospreciado. Y luego termina con la comunidad hebrea. Y le da unos consejos. Le dice, mira, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, que no van a ir a la perfección, no van a ver la verdad de Dios, se van a quedar en lo mismo que él estuvo. Por eso es que él se le apareció poco a poco. Ahora, nota esto, que quien dijo que iba a edificar la iglesia era el Señor, no Pablo. Nos preguntamos, bueno, ¿y por qué Pablo no se ganó ni a uno? Porque te recuerdas que él dijo, los de Asia me abandonaron. Y tú sabes quiénes son los de Asia, los terroristas, toda esa área, Irán, Irak. Porque abandonaron a Pablo, si no lo hubieran abandonado, hubiera paz en esos sitios. Pero dice, todos los de Asia me abandonaron. Todos le abandonaron. ¿Sabe por qué? Porque esas revelaciones las escribí en papiro. No había así, la imprenta no había llegado. Pero Dios, en su multiforme sabiduría, Él sabía que Pablo no iba a poder lograrlo.
Por eso ustedes ven que él profetiza y dice, miren, todos me abandonaron. Y después de mi partida, se acabó la gracia. Lo van a reducir a esclavitud. Y tú y yo tenemos evidencia de eso. Allá en Hechos 20, 28, cuando dice, mira, después de mi partida, los van a reducir a esclavitud. De vosotros mismos se levantarán hombres perversos que no perdonarán al rebaño. Ahora, recuerda que en Mateo, Cristo le dijo a Pedro, le dijo, mira, cuando Pedro le dijo, él le preguntó a Pedro, Pedro, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión que tú has hecho, Pedro, sobre esa piedra, yo mismo voy a edificar mi iglesia. Pero entonces resucita y no hace nada. No dice nada, no edifica ninguna iglesia. Le da el conocimiento a Pablo y él mismo sabía que Pablo no iba a poder hacer nada, porque quien le toca edificar es a él. Pero ¿qué sucede? Que Pablo deja un fundamento. Imagínate que ahora el Hijo del Hombre se aparezca con unos libros nuevos. No le van a creer. Pero si el Hijo del Hombre dice, estos libritos están en tu Biblia hace 2000 años. Entonces, esa es la evidencia. Amén.